Hola estudiantes, un placer para mí, Gustavo Moscoso con ustedes. Les estaremos tratando este mini retiro, los miedos que habitan. Después de mí vendrán otros expositores, compañeros muy buenos por cierto, a continuar con el tema. Mientras tanto, yo le voy a dar una pequeña introducción. El miedo es una emoción desagradable que puede expresarse con ciertos pensamientos. Es por ello que somos capaces de imaginarnos cosas según usted crea. Podemos ser capaces, según los pensamientos, de tener ciertos miedos. Es decir, por ejemplo, hay personas que tienen miedo a las expresiones públicas, a enfrentarse a un público. De cierta manera se preguntarían, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Haré ridículo? ¿Lo estoy haciendo mal? Entonces eso te provoca cierto miedo. El miedo es una emoción que se caracteriza por una cierta sensación provocada por la percepción de un peligro. Es decir, puede ser real, presente, futuro o hasta del pasado. Es un estado efectivo emocional, necesariamente y correcto, desagradable, en el que provoca en el medio del organismo una angustia. Por eso a las personas nos da ansiedad, nos provoca sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. El miedo debemos seguir enfrentándonos. Es por ello que nosotros como seres humanos vamos a poner delante las dificultades. ¿Para qué? Para enfrentar los miedos. Continuamos. Clasificación de los miedos. Todos tenemos algún miedo que evitamos. Además de los miedos propios, están los miedos heredados y los miedos subvencionados por una cultura y educación que nos sumerge en el miedo y el pánico constantemente. El miedo existe en relación a algo. Los grandes miedos universales son a la enfermedad, a la pobreza, a la vejez y a la muerte. Nos atemoriza lo desconocido, el pasado con sus sombras. Nos da miedo que no nos quieran y que no nos valoren. Continuando con el tema que tenemos, el tema del miedo. ¿Dónde habita el miedo? Muy buena interrogante. El miedo es una parte estrictamente biológica que posee el ser humano. El instinto básico de supervivencia que tenemos nosotros como para identificar dónde hay cierto peligro. Por ejemplo, un ejemplo de eso vivo que estamos mirando ahora mismo, cuando nosotros vamos montados en un vehículo, el vehículo pues afloja se les van los cambios o los frenos, nos ponemos histéricos. Ese miedo es estrictamente biológico porque tenemos pendiente a cuidar nuestra propia integridad física. Entonces, es natural totalmente que pues se sienta miedo. Yo le hacía una pregunta a una psicóloga acerca de qué está pasando con relación a nuestros jóvenes que saben dónde está el peligro, más bien como que siguen enfrentándolo o enfrentan situaciones peligrosas aún sin temor de cuidar su integridad física. La otra parte del miedo es la parte psicológica, que es donde muchos quedan atrapados. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el miedo escénico. Muchas personas deciden no estudiar porque le da temor o miedo a hacer una exposición. Esa exposición se temen hacerla, enfrentando un miedo feroz. Entonces, esto prohíbe a que su superación se lleve a cabo. Ese miedo psicológico, pues, debemos de vencerlo, zafándolo, enfrentando la situación. Una práctica importante a superar
para superar este miedo sería tu exponencia a público. Yo recuerdo que a principio, cuando llegué a la universidad, tenía un profesor que se llamaba Agustín Navarro. Había alguien, compañero nuestro ahí, que no podía hacer una exposición y le daba temblores, mucho miedo, mucho pánico en una sección apenas de 15 personas. Entonces, yo recuerdo que el profesor le dijo a esa persona que debía de ir a la iglesia y tomar algunos grupos de catequesis para que comenzara a manejar su miedo escénico en esa parte y luego pues que regresara de nuevo a la universidad. Una terapia que para muchos pues le puede servir de mucho avance. Enfrenta tus miedos, pero ¿cómo enfrentarlos? Bien, ya decíamos ahorita de cómo tú puedes enfrentar tus miedos. Sería el tú exponerte a eso que tanto miedo le teme, valga la redundancia. Es decir, si alguien, voy a permitirme poner el ejemplo de el miedo a un reptil, por ejemplo, a la culebra. Lo más lógico es que tú, pues, esté en contacto, es decir, cómo yo llevar el miedo conmigo y cómo manejarlo, cómo ponerme en contacto con esa cosa que yo le tengo miedo, esa cosa, ese artefacto, ese reptil, esa acción que yo no quiero hacer, pues debo ponerme siempre en disposición de contacto con eso que le temo. Por ejemplo, una buena terapia sería el ejemplo de la culebra, es que usted vaya a lugares donde habitan y pueda verla, inclusive pueda tocarla. Así mismo es el miedo. A lo que usted le tenga miedo, pues debe de mantener cierto contacto con ese efecto, con esas cosas al cual se le teme. Es decir, podemos vencerlo. Viene siendo una terapia que nos va a ayudar a convivir con ello, con lo que le tememos. Puedes crear en tu mente una película en la que tú eres el protagonista. Es decir, es lo mismo. Y yo exponerme en esa película y el cual yo soy el protagonista, deben ser mi propio miedo. Aquí en la institución nuestra, en el liceo, pues si le temo a hacer una buena exposición, yo debo de comenzar a interactuar con mis compañeros, cómo lo hice, si me quedó bien, qué tal me quedó, y tener sobre todo la confianza en ti mismo, en que lo va a hacer bien. Así que ya usted sabe, el miedo se vence yo exponiéndome a esa situación al cual le temo. Técnicas para vencer el miedo. Analízate. Haz una lista de tus miedos racionales e irracionales. Entiéndelo, identifícalos y obsérvalos. Uno a uno, procura entender de dónde nacieron, quién o qué los creó. Expande tu mente y eso elevará tus potencialidades, porque si te rindes al miedo, él aumentará y te controlará. Usa la lógica y el sentido común. Ante cualquier miedo, usa la lógica y el sentido común. Esto te ayudará a enfrentarlo. Visualízate sin ellos. Elabora una lista de todo lo que podrías hacer o ganar, si tus miedos no te limitaran para lograr todo lo que te propongas. Prepárate. Imagínate más que capaz de superarlos. Llénate de autoestima y valor. Cambia de perspectiva. Tú puedes lograrlo. Enfréntalos. El miedo es una de las ataduras de la mente y enfrentarlo es la manera de superarlo. Y trasciende. Despierta en la refulgencia del ser.
fluye en Él y todo será maravilloso. Y recuerda, tienes miedo porque la pequeñez de tu mente te dice que fracasarás. Despierta, enfréntalo y vencerás.